participantes. Sean ustedes bienvenidos. Soy la doctora Enaida Medrano Palma, gastroenteróloga del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y a continuación quisiera compartir con ustedes la siguiente imagen. La noticia, ahora quisiera dejarles algunas preguntas. ¿Qué problema han podido identificar? ¿Cuáles creen que son los motivos del problema? Bien, ahora les pediré que intenten adivinar cuál es el tema que vamos a abordar en esta oportunidad. Muy bien, el día de hoy abordaremos el tema factores de riesgo de cáncer gástrico. Acompáñenme en el desarrollo de este importante tema donde intentaremos contestar estas preguntas. Dentro de los grupos de factores de riesgo podemos dividirlos en dos, modificables y no modificables. Dentro de los modificables tenemos la dieta no saludable, tabaquismo, ingesta de alcohol, ingesta de sal, infección por Helicobacter pylori, exposición ocupacional. Y dentro de los no modificables, edad avanzada, género masculino, la raza del paciente, aspectos genéticos y su grupo sanguíneo, específicamente el grupo A positivo. Factores de riesgo modificables. La infección por Helicobacter pylori va a producir a nivel gástrico un proceso inflamatorio. Este proceso se cronifica y se desencadena la gastritis crónica. Si persiste el proceso inflamatorio, va a conllevar a gastritis atrófica. Si persiste, finalmente se va a desarrollar metaplasia intestinal y finalmente cambios displásicos que pueden llevar al cáncer gástrico. Sin embargo, se ha visto que solo el 1% de los pacientes infectados por Helicobacter pylori desarrollan cáncer gástrico. En contraparte, el 90% de los pacientes con cáncer gástrico ha tenido infección por Helicobacter pylori. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a generar mayor riesgo de desarrollo de cáncer gástrico en pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori? Van a haber tres factores que se van a conjugar: la virulencia bacteriana, el polimorfismo genético y factores ambientales. En relación a la virulencia bacteriana, conocemos que existen islas de la patogenicidad de citotoxinas asociadas al gen A que van a tener mayor riesgo de desarrollo de cáncer gástrico. ¿Qué pacientes van a desarrollar cáncer gástrico no cardial asociados a infección por Helicobacter pylori? ¿Cuál va a ser nuestra población de riesgo? Pacientes que tienen pangastritis, es decir, gastritis de todo el estómago o gastritis a predominio del cuerpo del estómago. Pacientes que tienen familiares de primer grado con cáncer gástrico o que ya han tenido una neoplasia gástrica previa. ¿Qué otros factores van a incidir para que el paciente tenga infección por Helicobacter pylori y un riesgo incrementado de cáncer gástrico? Mayor riesgo en población de bajos recursos económicos, población con bajo nivel de instrucción, pobre acceso a instalaciones sanitarias básicas, países en vías de desarrollo. Además, hay factores como edad avanzada, tabaquismo, consumo de alcohol, antecedentes familiares o cirugía gástrica previa, anemia perniciosa, poblaciones de alto riesgo en general. Antes de continuar, quisiera compartir con ustedes la siguiente pregunta. ¿Qué medidas implementaría para reducir la incidencia de infección por Helicobacter pylori? Continuamos con el desarrollo del tema. Otros factores de riesgo modificables, independientemente de la infección por Helicobacter pylori, son la baja ingesta de frutas y verduras, consumo excesivo de carnes rojas, alimentos ahumados, procesados o salados, consumo excesivo de sal, mayor de 6 gramos al día. Hábitos nocivos, el consumo de alcohol. Se dice que el consumo pesado se puede definir como el consumo de más de 4 bebidas por día o más de 50 gramos de alcohol por día.
Esto promueve inflamación crónica, efectos tóxicos de metabolitos del etanol y citoquinas. La exposición ocupacional habla de trabajadores de cemento, polvo mineral, exposición al cromo, siderúrgicos, es decir, trabajadores del acero, radiación ionizada en relación a los rayos gamma. Este es un resumen de los factores de riesgo y el riesgo incrementado que presentan asociados a cada uno de ellos. De esta tabla podemos ver que los que tienen alto consumo de sal tienen hasta 3 veces, casi 4 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. El que le sigue es el antecedente de ingesta de alcohol, cuando hablamos sobre todo de un consumo de alcohol pesado, el antecedido por Helicobacter pylori, además del antecedente de tabaquismo o tabaquismo activo. Factores de riesgo no modificables. En relación a los factores de riesgo no modificables, generalmente hablamos de los factores genéticos. Sabemos que el 90% de las neoplasias gástricas, es decir, el 90% de pacientes que tienen cáncer gástrico, son cánceres esporádicos, de novo, y el 10% de los pacientes tiene agregación familiar. En general, del 1 al 3% de pacientes con cáncer gástrico van a presentar mutaciones de la línea germinal. Cuando hablamos del cáncer hereditario, el cáncer gástrico hereditario, vamos a tener 3 grupos. El cáncer hereditario difuso, que constituye el 1% de todas las neoplasias gástricas, el cáncer gástrico intestinal familiar y el adenocarcinoma gástrico con poliposis proximal. El cáncer gástrico hereditario difuso se asocia a la mutación del gen CDH1 que sintetiza la ecaderina. El cáncer gástrico intestinal familiar se asocia a mutaciones en el gen APC. Y hay otros síndromes que también tienen un riesgo incrementado de cáncer gástrico. Estos son el síndrome de poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, síndrome de Cowden, poliposis juvenil, síndrome de Li-Fraumeni, poliposis adenomatosa asociada a MUTI y síndrome de Peutz-Jeghers. Para concluir, los factores de riesgo para cáncer gástrico se pueden dividir en modificables y no modificables. Existen factores de riesgo asociados a infección por Helicobacter pylori que incrementan el riesgo de cáncer gástrico y el 10% de las neoplasias gástricas se asocian a agregación familiar. Aquí tienen la bibliografía que se ha usado para el desarrollo del tema. Estimados participantes, hemos llegado a la parte final de la exposición. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes un par de preguntas de reflexión. De lo revisado, ¿cómo podría reducir la incidencia de factores de riesgo asociados a cáncer gástrico? ¿A qué te comprometes con lo aprendido el día de hoy? Conmigo ha sido un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos en el curso. Buen día con todos.